Ok, estimados participantes, continuamos. En este curso ya estamos viendo, ya hemos entendido que la gestión pública es política pública más administración pública. Y en esta sesión 2 nos toca hablar justamente de esta parte de lo que es la política pública, ¿correcto? Ahí nos vamos a concentrar un poco. Entonces, cuando hablamos de esta sesión de implementación de las políticas públicas, debemos entender que hacer políticas públicas es hacer estrategia, es planificar políticas públicas, ¿no? Entonces, y lo más importante es, señores, que ya nuestro modelo de gestión por resultados en el Perú, que está plasmado en la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, nos dice cuál es el primer pilar. Justamente ahí dice, ¿no? Primer pilar, políticas públicas, planes estratégicos y operativos. Entonces debemos empezar, si es que queremos hacer una gestión adecuada, una gestión que logre resultados, debemos empezar ¿de dónde? De la política pública, ¿correcto? Por eso es importante lo que vamos a hacer. Pero ahora, ¿quién es el ente rector de las políticas y planes en el Perú? Pues actualmente es el CEPLAN, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, ¿correcto? Ese es el CEPLAN. Y más con este último decreto supremo 029-2018 PCM, le da más fortaleza al CEPLAN, ¿no? Para que emita no solamente informes técnicos de aprobación de un plan, sino también informes técnicos de aprobación de ¿qué? De una política nacional. Eso lo vamos a hacer. Entonces, pero otra vez, como siempre se dice, si queremos mirar al futuro, debemos mirar también nuestro pasado, ¿no? Cuánto hemos avanzado. Y aquí a grandes rasgos tengo una línea de vida de cómo es que se ha desarrollado el planeamiento en el Perú y por qué tenemos justamente estas dificultades, estos desafíos actuales, ¿no? Entonces, como podrán ver, desde el 62 que se creó el Sistema Nacional de Planificación, ¿no? Cuyo ente rector es el famoso INP, Instituto Nacional de Planificación, el cual, ¿qué pasó? Se disolvió. ¿Qué año? El 92, ¿no? Gobierno de Fujimori. Desapareció este ente rector de la planificación. Solamente para que tengan una referencia, un paréntesis, es el INP, esos entonces estaba al mismo nivel, o inclusive un poquito más, pero casi al mismo nivel de una institución reconocida actualmente, que es el BCR, Banco Central de Reserva, o el MEF. Estaba ahí. Y en esos entonces sí funcionaba eso que se planificaba, y lo que se planificaba se expresaba en presupuesto, ¿no? O sea, había un peso ahí. Hay muchos temas históricos, hay todo un curso sobre historia del planeamiento que tratamos de ese tema, ¿no? Pero acá solamente para resumirlo. Pero bueno, entonces en 92 se disolvió este Instituto de Planificación y mira, y no hasta el 2008, miren, todos esos años del 92 al 2008, cerca de 16 años, recién se creó el 2008, ¿qué cosa? El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. O sea, 2005 se creó con el gobierno de Toledo. ¿Quién estaba como premier, como ministro de Economía? Kuczynski. Entonces, en el 2005, a pesar que se creó con Toledo, recién en el 2008, en el gobierno de García, se activó. ¿Por qué? Ya, eso es otro tema, ¿no? Entonces, en el 2008. Y se activó justamente no dándole las mismas facultades que antes tenía el INP, sino se aprobó. ¿Por qué? Porque se le dio el largo y el mediano plazo al CEPLAN y el corto plazo al MEF. O sea, tenías un sistema de planeamiento con dos cabezas, alguien planificando el largo y el mediano plazo y alguien planificando el corto plazo para el presupuesto. Y obviamente aquí iban a hacer más caso, y hasta la fecha sucede, al MEF. Pues. Entonces ese es el tema. Lo que antes era la planificación de largo, mediano y corto lo veía el INP, y el presupuesto simplemente le asignaba el MEF, ¿no? Pero acá hay por eso, ¿no? Pero obviamente en esa ausencia de planeamiento del 92 al 2008, el MEF tuvo que cumplir ese rol de planificación, ¿no? Entonces, como yo siempre digo, el momento que tú te pones a hacer una cosa, ¿no? Es difícil que lo dejes, ¿no?
Entonces ya con la aparición de ese plan, a la fecha ya es muy difícil, pero se tiene que dar en algún momento, ¿no? Por eso es que hay tanto ese famoso articulación plan-presupuesto. Obviamente, con esta propiedad de isomorfismo que vimos, si el problema es a nivel del macrosistema, a nivel del sistema nacional, a nivel nacional, obviamente eso se replica el problema que a nivel del gobierno regional, local, entidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya es un problema del sistema mismo, ¿no? Que está a pasos de mejorarse, ¿no? Entonces eso es el tema. Entonces, el 2011 se crea el primer Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que solamente para, otra vez, abro paréntesis ahí, se creó el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y se aprobó, por decirlo así, un día antes que salga el gobierno de García, ¿no es cierto? Entonces, días antes de que salga, lo aprueba. ¿Y quién entró? El gobierno de Humala. ¿Y qué hizo el gobierno de Humala? Dijo, ya, tenemos un plan. Entonces lo que vamos a hacer es actualizar el plan. Entonces ni siquiera se aplicó ese plan. Entonces todo el proceso de 2011 se aprobó. Y antes que salga Humala del gobierno, no se aprobó ningún plan actualizado. Y nos quedamos con ese Plan Estratégico de Desarrollo Nacional llamado Plan Bicentenario. No se aprobó porque ya había una versión actualizada, pero tampoco se aprobó. ¿Correcto? Pero como siempre digo, siempre cuando hay luz también hay sombra, o cuando hay sombra pues es porque hay luz, ¿no? Es ambas, o sea, hay cosas favorables y cosas desfavorables, ¿no? Entonces, y una cosa importantísima que marcó una diferencia en el Sistema Nacional de Planificación es el año 2014. ¿Qué se hizo el año 2014? Por primera vez, señores, a nivel nacional se creó la directiva que regula, ¿qué cosa? El proceso de planeamiento estratégico a nivel nacional. O sea, por primera vez el CEPLAN cumple su rol rector ¿de qué? De regular el proceso de planeamiento. Antes, ¿cómo se hacía el planeamiento? Casi cada entidad tenía su propia metodología, dependía del consultor, no había una estandarización, ¿no? Una orientación. Pero es el 2014 en el que por primera vez, señores, repito, se crea la primera directiva para regular el proceso de planeamiento estratégico. Pero no solo eso, hay un campo que estoy bastante inmerso que se llama la prospectiva. Y el 2014, cuando elaboramos esta directiva desde ese plan, no solamente dimos una directiva que regula el proceso de planeamiento estratégico a nivel nacional, sino también este proceso de planeamiento estratégico incorpora un elemento fundamental y por primera vez a nivel latinoamericano, y se ha reconocido, ¿no?, por organismos internacionales, es que este proceso de planeamiento incorpora, ¿qué cosa? La prospectiva. Incorpora una fase denominada análisis prospectivo. Entonces, ahora que es una recomendación de la OCDE también para sus países miembros, es que hay que incorporar esa visión de largo plazo en el mediano, en el corto y cortísimo plazo. Entonces, esa visión de futuro hay que incorporarlo. Pero no solamente estudiando, no, sino cómo ese futuro lo traemos al presente. Eso es la prospectiva. Así como la historia estudia el pasado, la prospectiva estudia el futuro. Pero más que estudiar el futuro es cómo traemos ese futuro al presente, ¿no? Ese es el tema. Entonces, eso incorpora. Entonces, eso ha sido un gran disruptor, podríamos decir, para bien, en esas sombras, ¿no?, esa luz, en 2014. Se creó esa directiva, con todas las mejoras que se puede hacer, etcétera, pero por fin tenemos una directiva. El 2017, con la nueva gestión, regresa ¿quién? PPK, entra, ¿y qué sucede? Pues se cambia esa directiva. Ya es otra discusión, se cambia. Justamente participé también en ese cambio. Se desarrolló este tema de la Agenda 2030 en el 2015, acuérdense, viene del 2015, el 2017, por primera vez se creó el primer informe voluntario de la implementación de la Agenda 2030. Es como le digo, a manera de broma, le digo a mis colegas cuando exponemos esto, se creó por primera vez el primer informe de cómo se supone que la Agenda 2030 es de 2015 a 2030, entonces íbamos a crear cada año
2017, cómo vamos en ese avance, 2018, 2019, 20, etcétera, hasta el 2030, ¿no? ¿Para qué? Para justamente reconocer en qué estamos fallando y qué tenemos que corregir, para que cuando llegue al 2030, pues no nos toquemos con decir, oye, no cumplimos nada de la agenda, ¿no? Nada de esos 17 objetivos, de esas 169 metas, de esos 241 indicadores. Entonces, para eso se crea cada año, se debía hacer un... Entonces, yo por eso leo, entre broma, leo, ha sido la primera en que participé y la última, ¿no? De ahí no ha salido otra, ¿no? Bajo ese formato, ¿no? Va a salir en otro formato, pero bajo ese formato no ha salido, ¿no? Entonces, tienes. Y algo también destacable fue el 2018, este año, ahorita nomás. ¿Qué se creó? Se creó también, o más que se creó, ya había en la ley orgánica del Poder Ejecutivo, en la LOPE famosa, había este tema del artículo 4 de las políticas nacionales. Entonces lo que se hizo aquí es regular eso, ¿no? O sea, se ha ampliado, ¿no? Ese artículo 4 se amplió, se explicó, se extendió, ¿no? Y ya hay un decreto que es el 029-2018 que regula las políticas nacionales. Y este decreto tiene también su guía, cómo hacer políticas nacionales, que es lo que tenemos. Entonces, se dan cuenta, miren, ¿eh? La vorágine, cómo funciona. La realidad es que deberíamos haber obedecido este orden, ¿no? Primero las políticas, los planes. Sin embargo, la realidad nos manifiesta que primero se crearon los planes y luego las políticas. Pero así es, ¿no? Así es la realidad, ¿no? Entonces, eso vamos a... Entonces, visto este marco, entonces vamos a enfocarnos justamente en estas directivas, que prácticamente lo que te regulaban estas directivas era cómo formular políticas y planes. Entonces, si entendemos estos dos temas, pues rápidamente vamos a entender el tema de política, ¿no? Segundito, por favor. Entonces, este es el tema. Entonces, veamos. Vamos a ver esta directiva 2014, ¿correcto? Vamos a verlo. Entonces, esta directiva del 2014, ¿no? Nos ofrece ¿qué cosa? Nos dice de que si yo quiero formular políticas o planes, debo ¿qué cosa? Realizar 4 fases. Como le decía, la innovación fue la fase de análisis prospectivo, la fase estratégica y la fase institucional. Entonces, claramente ustedes pueden ver que en la fase de análisis prospectivo, ¿qué es lo que se hacía? ¿Qué documento nos arrojaba si nosotros hacíamos esa fase de análisis prospectivo? Nos arrojaba un documento que se llama Documento Prospectivo al 2030. Entonces, a los sectores se les pedía y a los gobiernos regionales hacer un documento prospectivo de su territorio y de su sector. ¿A qué año? Al año 2030. Entonces, prácticamente, señores, solamente ahorita el único que está faltando es 2 ministerios, el Ministerio de Transporte y Comunicación y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. El Desarrollo e Inclusión Social ya está saliendo, estoy apoyando ahí para que de una vez salga, porque es, mire, de 2014, 15, 16, 17, 18, 4 años, que prácticamente 2 sectores nomás se están demorando en hacer eso, ¿correcto? Y los demás sectores ya tienen documentos prospectivos de cada uno de los ministerios, que ustedes pueden revisarlo, está en su página de transparencia, como les mostré, ahí están sus documentos prospectivos. Si estoy hablando de educación, agricultura, que son perfectibles, que son mejorables, obviamente, pero por primera vez, otra vez, se dio a nivel nacional, por primera vez se reguló este proceso y por primera vez todos los ministerios y los gobiernos regionales pasaron por estas fases. Entonces, si yo estoy en territorio, si yo he ganado en Puno, si yo he ganado en Huancavelica, en Pasco, etc., lo primero que tengo que ver, ¿qué cosa es? El documento prospectivo de mi región, de mi gobierno regional. Entonces, ¿por qué? Porque es un documento prospectivo no del municipio, no del gobierno, sino es el documento prospectivo del territorio. Eso es un insumo más para identificar resultados, ¿no? Que es lo que buscamos. Entonces, ya tienen eso. Entonces, todos tienen documento prospectivo al año 2030. Luego, en la fase estratégica, la otra fase, ahí ¿qué cosa se hacía? Se hacía justamente lo que se denomina, si soy un ministerio, los planes estratégicos sectoriales multianuales, los PSEM.
Y si soy un territorio, se hace ¿qué cosa? Los planes de desarrollo concertado, los PDC. Puede ser plan de desarrollo regional concertado, plan de desarrollo local concertado, ¿no? Desde mi municipio, ¿no es cierto? Eso. Entonces, igual, en base a esto, ya todos tienen por lo menos un plan de desarrollo regional concertado. ¿Correcto? Eso es el tema. Entonces, eso es lo primero que tengo que ver. Y en la fase institucional, como su nombre dice, ¿qué es lo que se hace? Se hace el famoso PEI y POI, Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional. Eso ya estamos a nivel de, ¿se acuerdan? La gestión pública era ¿qué cosa? Política pública y ¿qué? Y administración pública. Entonces, la política pública, ¿qué fases abarcaría? Abarca la fase de análisis prospectivo y la fase estratégica. Y la administración pública, ¿qué fase abarcaría? La fase institucional. Y obviamente algo transversal es la fase de seguimiento, ¿no? Vas a hacer seguimiento a la política pública como a la administración pública. ¿Correcto? Entonces, otra vez, tiene que quedar claro, en esta directiva 2014 por primera vez se reglamentó, se reguló en 4 fases. La fase de análisis prospectivo, donde todos los gobiernos regionales y todos los ministerios desarrollaron un documento prospectivo. No de la entidad, sino de un sector, de todo el sector que abarca, de la temática del sector que abarca, y los gobiernos regionales ¿de qué? De su territorio, ¿no es cierto? Del territorio, del departamento que abarca. Entonces, eso está contenido en el documento. ¿Y qué más? Y se hizo para el año 2030. Y en la fase estratégica que abarco, todos los ministerios igual tienen su famoso PSEM, Plan Estratégico Sectorial Multianual. Y a diferencia del documento prospectivo que es a 2030, estos PSEM eran elaborados para 5 años. Son elaborados para 5 años. Entonces prácticamente todos los sectores tienen. ¿Y qué más? A nivel de la fase estratégica, ¿qué más se hace? Hemos dicho, los planes de desarrollo concertado para los territorios. ¿Y eso qué periodo tienen? Normalmente tienen para 2 periodos de gobierno, o sea, para 8 años, ¿no? Eso es el tema. Entonces ya todos tenemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es revisar esos documentos. Y ese análisis prospectivo y la fase estratégica justamente es la parte política, de la política pública, porque apunta a quién, a ese mundo que hemos visto del ciudadano, su entorno. Apunta ahí, por eso es la parte de la política pública. Y en la última sesión que vamos a ver esta parte de la administración pública, que es la fase institucional. ¿Correcto? Y la transversal es la de seguimiento. Entonces, ¿se dan cuenta? En esta directiva prácticamente está ordenado cómo hacer la gestión pública, ¿no? Pero desde esta mirada estratégica, ¿no? Y con enfoque prospectivo. Entonces, este era el proceso, ¿no? Proceso es un detalle solamente para mostrarles. Este es el proceso de la prospectiva estratégica e institucional, ¿no? Entonces, el proceso de implementación empezó el 2014 con los sectores, continuó con los gobiernos regionales y con los locales. A la fecha se tiene 16 PSEM, ahora últimos se han aprobado 2, 18, faltaría, no, uno más se aprobó del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que era el que faltaba, 17, y están en proceso 18 el Ministerio de Transporte y Comunicación y el MIDIS, ¿no? Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Esos 2 están en proceso. ¿Correcto? Y en ese enlace pueden ver el listado, ¿no? Ese es el tema. Entonces, pero como dijimos, con este tema de la Agenda 2030 se cambió. Eso también es un tema político. Se supone que si ya 2014, 15, 16, 17, 3 años ya de ejercer este liderazgo con estos cambios que pueden ser mejorables, en 2017, bueno, esta directiva se cambió, ¿no? ¿Y cuál es la crítica ahí que se dio aquí? Que se supone que si alguien cambia, y ustedes igual, la recomendación, ustedes como nuevos funcionarios, la idea no es que todo está mal o todo está bien, ¿no? Normalmente siempre vamos, aunque todo es de cero, ¿no? No, señores. Siempre otra vez les repito este tema, ¿no? Cuando uno habla de que frente a la sombra hay parte luz, cuando hay luz es porque hay sombra, ¿no? Genera sombra, ¿no? Entonces, hay aspectos positivos y negativos que se tienen que rescatar, pero no se puede hacer ustedes de cero todas las cosas. Hay que rescatar
hay que ser imparciales y hay que evaluar la parte técnica, la viabilidad política. Entonces no es que de cero voy a hacer, no, ya hay, mira, todos estos documentos que se han creado, ya alguien lo pensó, que se puede mejorar, claro, que está mal en el análisis, hagamos esa evaluación. Si está mal, corrijamos. Pero de algo que funciona bien, no podemos estar retrocediendo, ¿no? Entonces siempre estamos como que con este síndrome que llaman el síndrome de Adán, ¿no? O sea, de cero todo, ¿no? No, pues. Entonces mi recomendación es que evalúen los avances que se han hecho. Revisen, pidan un informe de evaluación. En esta transferencia que han hecho, eso era uno de los requisitos, ¿no? Pero pidan, no de tema operativo, sino de la parte estratégica. ¿Hemos conseguido resultados? ¿En qué hemos fallado? ¿Cuáles son las mejoras? Tengan reuniones con los funcionarios que están saliendo, con los alcaldes que están saliendo. Reciban, vean, ¿no es cierto? Eso es en el bicentenario de Chile, de nuestros amigos de Chile, cuando festejaron, pues lo bonito fue que reunieron todos los presidentes, ¿no? Todos los presidentes se reunieron. Entonces, lo cual va a ser muy difícil en el Perú, ¿no? Porque primero, todos los presidentes están, creo, perseguidos, ¿no? Están ahorita, mejor dicho, están con algún tema judicial, ¿no? Difícil que se junten, ¿no? Pero ese es el nivel de política que tienen otros países, ¿no? Y Chile es miembro de la OCDE, ¿no? Y hay cosas positivas y negativas, obviamente, ¿no? Pero en esos temas, pues, hay que seguir los ejemplos, ¿no? Igual ustedes, la confrontación tiene su momento, tiene su tiempo, ya no estamos en campaña, ya ustedes ahora van a tomar las riendas de una nueva gestión y pues hagan eso, ¿no? Evalúen qué cosas buenas, positivas se pueden mejorar. Y también lo que pasa es que muchas de esas cosas no están escritas y salen de qué, de la conversación, del diálogo, de esos espacios donde hay articulación, ¿no? Entonces, y aquí fue el tema, ¿no? En CEPLAN, ¿no? Entonces, sin evaluación se cambió una nueva directiva, ¿no? Entonces, los motivos, pues siempre puedes inventar motivos, ¿no? Crear motivos, ¿no? La Agenda 2030, la OCDE, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se cambió, esto hablamos de la OCDE, ¿no? Inclusive podemos ver los reportes del Banco Mundial, etcétera, ¿no? E inclusive el INEI tiene el tema de la Agenda 2030. Si entran a su página del INEI, ahí está para el Perú cómo está cada uno de estos, ¿no? Entonces miren, vamos a entrar, miren. Ustedes entran acá a la página del INEI. En la parte izquierda, miren, de la página del INEI, en la parte izquierda hay uno que dice Perú, Sistema de Monitoreo, Seguimiento de los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Le dan clic ahí y entran acá, ¿no? Entonces, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿cómo estamos en el Perú? Entramos y acá cada uno. Entonces, podemos entrar a cada uno de estos. Hay educación, por ejemplo. Entro. Entonces, habíamos dicho que esta agenda tiene 17 objetivos, 169 metas y 241 indicadores. Entonces, y aquí está, ¿no? Y acá te aparece en amarillo, ¿no? En construcción, no tiene dato. O sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, esta meta. De aquí al 2030, al año 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa, de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. Allá. Esa meta, ¿qué indicadores tiene? El indicador proporción de estudiantes de segundo de primaria con nivel satisfactorio en comprensión lectora, por ejemplo. Y hay datos, ¿no? A nivel nacional, ¿cómo están? Y hay, por ejemplo, acá, a nivel de departamentos, miren. Pueden ver, ¿no? 2007, ¿cómo va? El tema de logros de aprendizaje, ¿no? Nivel satisfactorio en comprensión lectora. Cada año por departamento. Hay información hasta el 2017. ¿Correcto? 2016 hay, por ejemplo. Y pueden descargar en Excel, etc. Entonces, hay información suficiente. Entonces, igual, para los 17 objetivos y para las 169 metas, pueden analizar cada uno.
¿Se dan cuenta? Hay toda esa información. Entonces, con eso, lo que se sacó, lo que les decía era este informe, ¿no? Informe Nacional Voluntario, ¿no? Que lo pueden ahí revisar. Que es justamente cómo el Perú está avanzando de cara a esta Agenda 2030, de cara a cumplir estos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Correcto? Entonces, y miren, solo para mostrarles aquí, como la Agenda 2030 tiene 17 objetivos, y 17 objetivos es muy difícil de recordar, lo que hicieron es clasificarlo en 5 bloques, en 5 grupos. Uno que apunta a las personas. ¿Se acuerdan cuando uno habla de desarrollo sostenible? Normalmente, ¿de qué habla cuando se refiere a desarrollo sostenible? Normalmente habla del tema económico, tema social y tema ambiental. Entonces acá le han puesto otro nombre, las famosas 5P. La primera P de personas, ¿no? Que va más ese tema social, ¿no? Pobreza, hambre, salud, educación, igualdad de género. La otra P es planeta, que sería un tema ambiental. Igual, ve el tema de agua, producción, consumo responsable, cambio climático, vida submarina y ecosistema terrestre, ¿no? Forestal, etc. Y el tercero, prosperidad, que sería el tema económico, ¿no? Económico, ambiental, social. Y prosperidad, que ve el tema de energía, trabajo, industria, innovación, desigualdades y el tema de ciudades, ¿no? Esas tres, ¿no? Desarrollo sostenible. Pero le aumenta la otra P, que es paz. Entonces ahí justamente ese tema, o sea, todo eso, tema económico, social, ambiental, no voy a poder hacerlo, nada de eso, si es que no tengo un clima de paz, si es que no tengo una buena justicia e instituciones sólidas, como condición para llegar al desarrollo sostenible. Y finalmente la última P, que es en inglés partnership, sino que acá está traducida en asociaciones, por eso la 5P se denomina, es justamente estas alianzas, ¿no? Alianzas globales, ¿no? Alianzas para conseguir esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que otra vez con esta propiedad de isomorfismo puede tener alianzas a nivel regional, local, nacional, internacional, etcétera, etcétera. Entonces, bajo estas 5 P's, lo que se hizo es también para el Perú crear, claro, bajo estas 5 P's, una imagen de futuro al 2030. Y casi recoge lo mismo que la agenda, ¿no? Entonces, y esa visión es la que se va a aprobar, la que está en proceso de discusión todo este año para que se apruebe ¿en qué? En el acuerdo nacional, en este acuerdo nacional. Entonces, esta directiva 2014 que tenía esa fase prospectiva, estratégica, institucional y seguimiento, se cambiaron por la actual vigente, la directiva 1-2017, en donde nos presenta bajo un ciclo 4 nuevas fases. Nos dice, ¿sabes qué? Para tú hacer políticas y planes necesitas primero conocer el territorio, luego ver qué futuro deseas, qué imagen de territorio deseas, y a partir de ahí formular tus políticas y planes y hacer el seguimiento y evaluación, y con una mejora continua seguir mejorando, ¿no? Aquí solamente abro paréntesis. Miren, si ya desde la perspectiva, desde la cadena de valor público decíamos que hay que empezar todos los resultados, ya eso mismo es tener un enfoque de perspectiva, un enfoque de futuro. Pero acá otra vez, y esto es una de las observaciones que se tiene aquí en esta nueva directiva, regresamos al tema del conocimiento integral, al diagnóstico famoso. Bueno, estamos en estas idas y venidas. Pero igual, como yo siempre digo, es un ciclo. Necesitas de todas maneras conocer la realidad, futuro deseado, a partir de políticas y planes, seguimiento y evaluación. ¿Se dan cuenta? Eso es un poco. Entonces, este es el nuevo ciclo. Y cuando nosotros hablamos de políticas, acá lo vamos a ver, de políticas públicas, señores, que es nuestro tema. Miren, las políticas vienen justamente en la parte verde. Y para estas políticas, ¿qué cosa se ha hecho? Se ha creado este reglamento que regula las políticas nacionales. Este reglamento, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver nosotros es justamente de qué trata este reglamento. Ya vamos a ir aterrizando. Pero lo que quiero hasta aquí es que ustedes recuerden cuando nosotros, otra vez,
formulamos, o mejor dicho, estamos en el enfoque de la gestión pública. Nuestro curso es gestión pública y trata de política pública, administración pública. En este caso lo que estamos viendo, ¿qué cosa es? La política pública. Entonces la política pública, miren, ¿bajo qué directiva se puede hacer? Bajo la directiva 2014, que presentaba una fase, y bajo la directiva 2017, que está vigente. Bajo la directiva 2017, ¿qué tengo que hacer para hacer mis políticas y planes? En este caso, mis políticas, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pasar por la fase de ¿qué? De conocimiento integral de la realidad y del futuro deseado. La parte roja y la parte amarilla. ¿Para qué? Para formular mis políticas. Eso es lo que nos dice. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que yo quiero que tengan presente. Y vamos a desarrollar a continuación lo que trata justamente o amplía esta parte verde con lo que respecta a las políticas, este famoso decreto supremo, el 029-2018 de la PCN, ¿no? Que es el reglamento que regula las políticas nacionales. Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar en esta parte, en esta sesión 2, ¿ya? Y solamente para recordar que lo que hemos visto esta parte es ya entrar a cómo es que se formulan políticas. Y hemos visto que es a partir de la directiva 2014 y actualmente con la directiva 2017. ¿Correcto? Eso nos vamos a quedar acá. Nos vemos en la siguiente parte de la sesión 2.